10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos, en este 18º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos que van del 13 al 31. Para poder comprender bien este Evangelio, nos ayuda mucho ver su contexto. En el capítulo 11, nuestro Señor Jesucristo nos habría hablado de la importancia de la oración. Y al inicio del capítulo 12 ha puesto en guardia a todos aquellos que le escuchan de la levadura de los fariseos y ha hablado de temas importantes como el testimonio delante de Dios y de los hombres y la confianza en la providencia. Apenas ha terminado de expresar precisamente la confianza en la providencia en unas circunstancias difíciles, uno de entre la multitud se emociona, se pone de pie, toma la palabra y le dice lo siguiente: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. El verbo utilizado aquí es el verbo merizo. Dile a tu hermano, a mi hermano que divida la herencia conmigo. Se trata con toda probabilidad de un hermano menor. Los hermanos menores no tenían el derecho de dividir la herencia, sino que debían conformarse, digamos así, con aquello que disponía el mayor. Es interesante cómo Jesús rechaza inmediatamente esta petición. Y es más interesante aún si comprendemos que era común que en casos similares los miembros de la familia se sometan a la autoridad de los rabinos para que dictaminen cómo se debía proceder en esa circunstancia. Jesús rechaza directamente este tema, lo rechaza de forma radical. Jesús le responde en el versículo 14, Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre ustedes? ¿Quién me ha puesto a mí como el encargado? ¿Quién me ha constituido? ¿Quién me ha designado el encargado de dividir entre ustedes? Es interesante porque Jesús es el dueño del sábado, es el dueño de todo. Sin embargo, el Señor no acepta esta petición, siendo dueño de todo, de constituirse en juez de repartición de herencias. Han pasado muchos años, muchos siglos, y aún las familias se siguen dividiendo por este tema, por el tema de pleitos de herencias que a veces llegan incluso al plano legal, o muchas veces, sin llegar a este plano, simplemente dividen a las familias para siempre. Y es posible que sea por esto que Jesús responda con tanta claridad, de forma tan categórica: no, esto no me toca. Y no me toca porque, precisamente como explicará inmediatamente, el dinero nunca debe ocupar el primer lugar. Las cosas, las posesiones, nunca deben ser lo más importante hasta el punto de que oscurezcan otros valores fundamentales como el servicio a Dios, como el servicio al prójimo o como el valor de la unidad familiar. Benedicto XVI en el año 2007 decía: la riqueza, siendo aún en sí un bien, no debe considerarse como un tesoro absoluto. Sobre todo, no garantiza la salvación. Más bien podría ponerla seriamente en peligro. Precisamente ese peligro es aquel que nuestro Señor comienza a explicar a aquellos que le escuchan. Les dijo: Jórate kai filaseste apopaces pleonexeias. Miren, observen y guárdense, preocúpense, aléjense, cuídense de toda pleonexeia, de toda avaricia, de todo deseo desordenado de tener más. Pleonexeia precisamente se puede traducir de esa manera: deseo avaricioso de tener más, de poder acumular, de poder tener más cosas. De eso debemos guardarnos totalmente. Este tema es un tema que no tratamos con suficiente frecuencia y del cual Jesús deja clarísimo
cómo debemos proceder y cuál es nuestra posición como cristianos y cuán peligroso llega a ser esto. Guárdense de toda avaricia, de toda pleonexeia. Es tan importante este tema de guardarnos, de cuidarnos de la avaricia, de la pleonexeia, que San Pablo llega a decir en la carta a los Colosenses, hablando de cómo debemos morir al pecado: mortifiquen pues todo lo que hay de terrenal en sus miembros, la fornicación, la impureza, las pasiones, la concupiscencia mala y la avaricia, pleonexeian, que es una idolatría, Colosenses 3:5. Por lo tanto, efectivamente, la avaricia, la pleonexeia, es un mal constitutivo que nos puede hacer muchísimo daño, que puede destruir toda nuestra vida cristiana. Estén alerta y cuídense, guárdense, protéjanse de toda pleonexeia, de toda avaricia. A continuación Jesús dice por qué. Y lo dice de una manera muy particular. Hoti uk ento periseuen, porque no en el abundar de uno sus iuparchonton, sus bienes, depende de eso su vida. Es un poco, digamos así, complicada la estructura de la frase, pero lo que quiere decir exactamente es que la vida, el zoe de alguien, no depende del periseuen, del abundar sus bienes. Otra forma de decirlo es: por mucho que abunden los bienes, la vida no depende de eso. Y esto es bien interesante porque es una verdad categórica que sin embargo nos cuesta tanto comprender, que nuestra vida no depende de la abundancia de los bienes. Creemos que el objetivo de nuestra vida es que abunden los bienes materiales y que cuando abundan, cuando hay como de sobra, ¿verdad? Cuando tenemos como de más, estamos ya tranquilos. De hecho, es un problema grande que nos falte el dinero. En esto estamos de acuerdo. Es un problema grande que vivir con las justas. Por lo tanto, parecería que efectivamente la vida depende de que nos sobre, de que tengamos suficiente, en abundancia, de que no estemos medidos. Jesús nos dice, sin embargo, que la vida no depende de la abundancia de los bienes, de ningún tipo de bienes materiales. Y es bien curioso, porque efectivamente con cuánta facilidad hacemos depender toda nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra alegría de esto. Para que quede claro, Jesús propone una parábola que es realmente un tesoro de este Evangelio de Lucas, un verdadero tesoro. Les dijo, por lo tanto, esta parábola: las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto. Y entonces es un hombre rico, ya tiene dinero y además sus tierras producen buenas cosechas, abundantemente. Y el versículo tal vez más delicioso de este pasaje es el siguiente: y él se puso a conversar dentro de sí mismo, kai dialogitzeto en auto, y conversando dentro de sí mismo dijo: ¿qué haré? Porque ya no tengo espacio para guardar mis frutos, mi cosecha. ¿Qué haré? Es un diálogo triste, porque efectivamente todos dialogamos con nosotros mismos. Eso forma parte de nuestra naturaleza racional. Pero en este diálogo lo único que cuenta es él. O sea, es un diálogo consigo mismo donde no hay nadie más. Y continúa diciendo: esto haré, voy a destruir mis graneros, construiré otros mayores y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Teniendo esta preocupación, ¿qué haré? Porque tengo ya demasiado. La respuesta es la de destruir lo que tiene para poder acumular más. Efectivamente, esta es la clave del mal de las riquezas. No es el hecho de que en sí mismo el dinero sea malo, sino lo que es malo es acumular. Esa acumulación que ya de por sí resulta injusta en comparación con las necesidades de los demás, porque ni socorre al necesitado, ni genera más trabajo para otros, sino que simplemente acumula
para tener. Y aquí viene la parte más, repito, deliciosa, ¿no? Entonces le diré a mi alma, cuando ya tenga hecho esto, cuando ya tenga todo listo, o sea, no solamente dialoga ahora consigo mismo, sino que sueña con el siguiente diálogo. Le dice a su alma, alma mía, psique, ya tienes muchos bienes que yacen, que están ahí acostados, que imena, que están por lo tanto acumulados. Ya tienes muchos bienes. Por lo tanto, Anapau, descansa, come, bebe y banquetea, haz fiesta. El verbo eufraino, que significa eso, pasar una fiesta animada, farrear, digamos. Entonces, alma mía, ya tienes mucho acumulado para muchos años. Descansa, come, bebe y haz fiesta, disfruta. Caramba, es importantísimo comprender que lo que este hombre describe como ya algo que tiene es para muchos el sueño. ¿Cuál es el gran sueño? Tener suficiente para vivir cómodo, para poder estar de lo más tranquilo, para tener la vida asegurada y una vida de disfrute humano, ¿no? Descansa, una vida en la que no tenga que trabajar. De hecho, este hombre muestra como modelo la ausencia del trabajo, ¿no? Descansa, no hay para qué trabajar. Mientras que el Señor nos ha llamado al trabajo. Ojalá que pueda ser un trabajo en el cual no debamos trabajar horas excesivas bajo una situación injusta por tener nuestro propio sustento. Sin duda, eso es algo deseable. Vivir de una forma en la que el trabajo dignifique y no esclavice. Sin embargo, el vivir sin trabajar no es un verdadero ideal del cristiano, realmente no es un verdadero ideal humano, ¿no? Descansa, come, o sea, disfruta de banquetes, bebe mucho vino, mucho licor, vive en fiesta y pues haz fiesta constantemente. El ideal de la vida, basta ver las redes sociales de hoy, ¿no? ¿Qué se presenta el ideal? El ideal es la vida de aquel rico que puede pasar todo el tiempo pues en un yate, disfrutando, que tiene dinero para comprarse pues enormes joyas y que es un billonario, y a eso hay que llegar, ¿no? Y es más, justamente, si se fijan, es muy común el día de hoy esta idea, ¿no? Tienes que llegar a ser billonario y sin trabajar. Lo importante es que tu dinero produzca más dinero solito. Que tú trabajes no es necesario. Parece la ilusión, repito, de nuestra vida. Y sin embargo Jesús dice no solamente que no es así, que es un diálogo vacío. ¿Y por qué es vacío? Lucas 12:20. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. ¿Y lo que has preparado, para quién será? Dios le dice, afron, sin froné inteligencia, tonto, bobo, idiota. Esta misma noche tu alma te será pedida, te será exigida de nuevo, el verbo apaiteo, te será reclamada. ¿Y todo esto para quién será? Es interesante porque, claro, este hombre hablaba con su propia alma como si fuera el máximo absoluto. Pensó que al tener dinero podría tener mucho y todo asegurado. Y sin embargo, es Dios quien llama a su alma. Esta noche te pedirá tu alma no te pertenece. Nos encontramos con la muerte, ¿no? Que es realmente parte de nuestra vida, que es realmente parte de nuestra seguridad. Por eso nuestra seguridad no puede estar en los bienes, porque los bienes se acaban y no nos los llevamos. Es interesante, cito de nuevo Benedicto XVI, el hombre necio en la Biblia, el hombre afrón, es aquel que no quiere darse cuenta desde la experiencia de las cosas visibles, o sea que podemos comprobarlo en nuestra vida diaria, que nada dura para siempre, sino que todo pasa, la juventud, la fuerza física, las comodidades, los cargos de poder. Hacer que la vida dependa de realidades tan pasajeras es por lo tanto necedad. Todos vemos a nuestro alrededor que pues los años pasan, que nos envejecemos, que la gente se enferma, que quien tenía poder hoy pues no lo tiene mañana, quien lo tuvo ayer ya no lo tiene hoy. Y sin embargo volvemos a cometer el mismo error de
aferrarnos a estas cosas y de pensar que en ellas está nuestra seguridad. Y lo más importante es el remate, digamos, de este pasaje. Así ocurre con el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Esto ocurre para el que thesaurizo, el verbo atesorar. Eso ocurre para el que acumula para sí y no se hace Plutos rico ante Dios. Y claro, ser rico ante Dios, ¿qué significa? En el capítulo 10 lo habíamos escuchado, ¿no? Cuando le preguntan a Jesús el mandamiento más importante, significa amar a Dios, dedicarle culto a Dios, darle a Dios el lugar que le corresponde en nuestra existencia y no ponerle en primer lugar al dinero y a las posesiones, y amar al prójimo, servirlo. En otro pasaje de este evangelio, Jesús dirá, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos que los reciban en el cielo. O sea, los bienes materiales, sí, sin duda, deben servir, pero deben servir no solo para mí, no este discurso vacío y egoísta que da vueltas sobre sí mismo, sino que deben servir para los demás, repito, una idea que ya mencionaba, o para socorrer al necesitado, o para los bienes en la visión cristiana de la sociedad, en la doctrina social de la Iglesia. Los bienes sirven pues para generar más empleo, para generar más riqueza, para que otros puedan ir poco a poco teniendo mucho más de manera digna, concreta, precisa. Bueno, pues queridos amigos, ¿de qué depende nuestra vida? Nuestra vida no depende de los bienes, nuestra vida depende de Dios. Por eso los bienes son solo instrumentos, usémoslos para servir a otros. Que Dios los bendiga.